A ver, definición de pertenecer. Ser propia de uno, una cosa, ser de su propiedad. A ver, ser parte integrante de algo. Esas piezas pertenecen al puzzle. Ser una cosa, competencia o obligación de alguien. Esos asuntos no pertenecen a esa sección. Vale, pertenecer. Ser propia de uno, una cosa, ser de su propiedad. O sea, la definición de pertenecer es cuando algo es de tu propiedad, te pertenece. Cuando eres parte de un puzzle, perteneces a ese puzzle. Y ser una cosa, competencia o obligación de alguien. O cuando algo es competencia o obligación de alguien. Esta es la definición de pertenecer. Y ahora de posesión. Hecho o circunstancia de poseer algo. La fortuna está en posesión de los herederos. Lo condenaron por posesión ilegal de armas. En una sociedad agrícola y ganadera donde el 80% de la población dependía de su trabajo, en estos oficios la posesión de la tierra determinaba la estructura social del territorio. Cosa que alguien o algo posee. Aquel anillo era una posesión valiosa. Vendieron sus únicas posesiones de valor. Vale. Así que la diferencia entre posesión y pertenencia es que la posesión es algo que tú posees por ejemplo, una cosa, un terreno, está en tu posesión, has hecho toma de posesión, como se hace también toma de posesión de un cargo. Algo como una cosa, ¿no? Parece ser. Un terreno, una cosa, un cargo. No un ser humano. Un ser humano no puede ser de tu posesión. ¿Vale? Y luego pertenecer sí es tema de seres humanos. Es decir, tú puedes pertenecer al puzzle de tu árbol genealógico. Eso es pertenecer. Entonces, pertenecer porque eres parte de eso. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, pertenecer es algo que ocurre incluso sin tu voluntad, ¿no? Es decir, pertenece a tu árbol genealógico aunque no quieras, lo que hay. Pertenecer a una pieza de un puzzle, a ese puzzle, pertenece a ese puzzle porque es parte. Es parte de él. Entonces, cuando un ser humano pertenece a un árbol genealógico y es negado o rechazado a ese árbol genealógico, eso es algo que da igual, que sea rechazado, que sea expulsado, que sea anulado, que sea lo que sea, porque pertenece a ese puzzle, que ahora las demás piezas o no, ¿vale? Eso por un lado. Y la posesión es algo que tú posees, que está en tu poder. Es va un poco también relacionado con la definición de poder, ¿no? Vamos a poner también la definición de poder.
Definición de poder. Vale. Tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Esta máquina puede trabajar más rápido si yo pudiera enterarme de la verdad. No, sí. Esta máquina puede trabajar más rápido si yo pudiera enterarme de la verdad. Estar una persona en condiciones de hacer determinada cosa para no poder es que estoy ahí, son las 3 de la mañana. En condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Puedo devolverte el dinero cuando quieras. Yo creo que podemos llegar a tiempo a la función de teatro. Puedes pasarme la sal con esto, en fin. Capacidad. Una persona en condición de hacer, está en condiciones de hacer una cosa. Entonces, posesión, pues estás en condiciones de poseer, de tener algo en tu poder. Puedes usarlo, puedes hacer uso de eso. Entonces yo creo que la gran diferencia que puede haber o que hay entre posesión y pertenencia es la voluntad del ser humano. Es decir, pertenecer a alguien o algo, ¿no? O sea, pertenecer a un árbol genealógico es algo que no depende de tu voluntad. Por mucho que tú hagas, perteneces a eso porque llevas esa sangre y son tus ascendientes, son tus descendientes. Bueno, esa es la definición de pertenencia. No depende de tu voluntad. Luego, posesión, cuando tú posees algo, sí depende de la voluntad. Es decir, si tú estás en poder tener, por ejemplo, un terreno, si tú puedes tener ese terreno, haces posesión de él. Digamos que tú puedes hacer posesión de un terreno o de un cargo con independencia de la voluntad de otros, ¿no? Tomar posesión a un poco como dominación, ¿no? Entonces hay una diferencia. Tomo posesión de un cargo, pues, cojo este cargo porque este cargo no tiene voluntad y yo lo cojo sin necesitar de su voluntad. ¿Y a qué viene esto? Pues a que quiero que se tenga claro, sobre todo en los tiempos que corren, que hay una gran diferencia entre poseer a un ser humano o pertenecer. Y depende de la voluntad de los seres humanos. Entonces, los seres humanos tienen voluntad, tanto sean adultos como sean pequeños. No se puede violar la voluntad de los seres humanos, porque si se violara la voluntad de los seres humanos, pues se estaría infringiendo y vulnerando y violando sus derechos. Entonces, el gobierno u otros seres, ya sean de tu familia o de lo que sea, no puede violar tu voluntad ni tus derechos. Tiene que tener en cuenta tu voluntad. Incluso para hacer un contrato con una hipoteca, incluso para hacer cualquier tipo de contrato. Con respecto a los contratos, hoy en día todos son corporaciones.
la corporación de la policía, la corporación del gobierno, la corporación de la escuela, la corporación de la sanidad. Todos son corporaciones que dependen de ordenadores. Aclaro esto. Cuando tú te vas a registrar en la sanidad pública, tienes que dar tus datos. Lo primero que se necesita para tener un seguro de sanidad es unos datos fiscales y un DNI. Entonces, tú vas, te registras y ya estás en la corporación de la sanidad. Ya has dado tu consentimiento, tu voluntad para estar en esa corporación, para ser parte de ese negocio. Has firmado. Entonces, esos datos van a un ordenador. Para que esos datos vayan a un ordenador se necesita de un papeleo y sobre todo se necesita de que tú firmes voluntariamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú firmas voluntariamente para entrar en la seguridad social, para entrar en la corporación del sistema educativo, para entrar en cualquier otra corporación, si tú quieres salir de esa corporación, el funcionamiento es el mismo. Decirle a ese robot, porque esos datos van siempre a un ordenador, pues para decirle a ese robot que ya no quiere pertenecer a esa corporación, para que no se haga uso de tus datos, pues simplemente revocar el consentimiento, rellenar un papeleo, meter ese papeleo, que te lo registren, te lo sellen y ya está. Y así se da uno de baja, pues de donde tú quieras. De un colegio, de un... no sé, de cómo se llama, de la seguridad social o de cualquier otro estamento público o privado. Bueno, ahora, ¿qué diferencia hay entre lo público y lo privado? Bueno, la diferencia que hay entre una corporación pública y una privada es que se supone que la pública se hace para el servir al ciudadano. Bueno, hay para servir al ciudadano, pero para servir al ciudadano había un artículo en la Constitución que decía que el poder emana... República Romana. Se me ha ido por ahí el teclado y mira lo que aparece. El poder emana del pueblo. Bien. Constitución española. Congreso de los Diputados. El Poder Judicial constituye el único de los tres. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre. El artículo 2 de la Constitución vigente contiene un principio, razón de ser de las naciones que se han organizado en Estado público democrático. El artículo 2 vigente contiene un principio, razón de ser que se han organizado en Estado político democrático. Ese principio está enunciado en la frase «El poder público solo emana del pueblo», artículo 2 de la Constitución del 72. Panamá vive una crisis integral. Espérate, no sé si es la Constitución española o me he metido en otra Constitución. A ver. Constitución española. ¿Qué quiere decir esto? Constitución española. La soberanía nacional reside en el pueblo. A ver, esto quiere decir que el pueblo es soberano. El pueblo toma sus propias decisiones. No se puede violar la voluntad del pueblo porque tiene el poder de decidir. A ver, ¿dónde está?
España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Vale. Entonces, señores y señoras, la soberanía nacional reside en el pueblo español y de ahí emanan los poderes del Estado. Bueno, aclaro esto porque quiero que quede claro que los poderes del Estado emanan de la voluntad del pueblo, de que el pueblo dé su voluntad, ceda su voluntad a los políticos. Entonces, si tú cedes tu voluntad, rellenas tu papel y los autorizas, entonces ellos ya tienen libre proceder, pueden hacer lo que les dé la gana, porque tú ya les has dado tu voluntad y tus poderes y se los has cedido a ellos. Entonces, si revocas si no les das esa voluntad, si no firmas, si no rellenas esos papeles, la soberanía y las decisiones son tuyas. Por tanto, la responsabilidad es tuya. Así que, señores políticos, no olvidéis que la soberanía nacional reside en el pueblo español, que os lo estáis pasando por alto y la gente se va a mosquear. Bueno, esto por un lado, a nivel político. A nivel del día a día, ¿cómo sería esto? Pues esto funciona de la siguiente manera. Tanto si estás con un familiar, amigo, colega, tío, primo, vecino, tanto si es mayor como si es menor de edad, siempre para la toma de cualquier decisión hay que contar con que dentro de dos implicados, uno de los dos esté de acuerdo. O sea, los dos estén de acuerdo en una cosa. Lleguen a un acuerdo, porque si no, se está violando la voluntad de alguno de los dos. Y entonces, si se viola la voluntad, ya no es pertenencia, es posesión. Así que, buenas noches, espero que esto quede clarito.